Bueno, lo que yo voy a presentar en esta ponencia es un proyecto de investigación, un plan de tesis que he venido desarrollando en la maestría en historia de la guerra que estoy haciendo, que termino este año, dentro de la Escuela Superior de Guerra. Este, el proyecto el plan de tesis actual tiene mucho de origen de haber tenido la oportunidad de participar en un equipo de investigación colectivo adentro de la UNDEF en un proyecto de investigación denominado La Guerra de Malvinas en la prensa gráfica argentina, de la cultura de guerra a la construcción de la memoria, que fue dirigido y codirigido por María Estato y por Luis de la Fontana, respectivamente. O sea que lo que yo les voy a comentar ahora, lo que yo pude elaborar de plan de tesis, tiene un enorme mérito de el trabajo colectivo realizado en ese equipo de investigación y especialmente de la guía de Marinés y Luis. Bueno, como verán en el título, mi tema de investigación es efectivamente la guerra de Malvinas. La guerra de las Malvinas es un acontecimiento por demás importante para la historia contemporánea de la Argentina. La Argentina volvía a estar en guerra después del último tercio del siglo XIX y fue un conflicto y un momento histórico novedoso para la Argentina en un montón de aspectos. Fue en primer lugar la primera derrota militar del país contra una potencia de Occidente, ¿no? Además, en términos militares, fue la vuelta de la guerra aeronaval después de los conflictos en lo que se denominó la guerra del Pacífico adentro de la Segunda Guerra Mundial, pero más allá de eso, fue un conflicto que caló hondo en la historia del país y la historia de la Argentina. Es más, muchos investigadores y estudiosos la dan como una de las principales razones, o sea, la derrota argentina en Malvinas, de la caída de la dictadura militar y de la posterior vuelta del país a un régimen democrático. O sea, es una guerra y es un conflicto que caló hondo en la sociedad argentina y modificó distintos aspectos del país en términos políticos, sociales y culturales. En este amplio panorama, lo que nosotros queremos investigar como tema de investigación son las iniciativas del gobierno argentino en relación al manejo de la información, la censura y la propaganda durante el conflicto de las Malvinas y su repercusión en las diferentes publicaciones de los medios de prensa de la Argentina. La idea con esta tesis de maestría es poder iluminar el complejo entramado de representaciones que se va a ir manifestando en la prensa gráfica del país en un marco de un gobierno dictatorial con importantes políticas de censura y de manejo de la información, que a su vez está involucrado en una guerra, por lo cual le interesa generar distintas funciones de, de propaganda y de manejo de la información en función de homogeneizar el frente interno en una guerra, algo que es importante y lo estudian teóricos militares desde al menos la Primera Guerra Mundial en adelante. Lo que me llevó a las motivaciones que me llevaron a elegir este tema y a pensar en la guerra de Malvinas en un estudio desde este punto de vista son varias y me parecen interesantes podérselas comentar a todos ustedes. Los historiadores somos figuras vivas, somos
figuras que estamos en un presente y que actuamos de tal modo por estar en un lugar y en un contexto particular. Eso hace que todas las investigaciones de historia, de la actualidad, puedan ir, si uno las analiza y si uno les da este rol, más allá que meras investigaciones que amplíen el conocimiento científico, sino que son formas de poder analizar la realidad humana en diferentes aspectos. Analizar la guerra como un fenómeno histórico, pero también para explicar distintos fenómenos, distintos comportamientos de la realidad humana, es un hecho muy peculiar y es analizado en un montón de formas. David Moynihan, un investigador inglés que habla sobre la guerra de Malvinas, y tiene investigaciones sobre las Malvinas y los medios de comunicación, da luz sobre distintos asuntos interesantes. Dice, la guerra es un fenómeno constante y actual en las sociedades del mundo, pero es un fenómeno sobre el cual la mayoría de las personas se informa y se interioriza a través de distintos medios, a través de textos, a través de libros, a través de películas. Muy poca gente en la actualidad, en los conflictos bélicos contemporáneos, si tomamos al menos lo que es el mundo occidental, puede decir que se ha visto envuelto directamente en una guerra. Y menos aún gente que ha participado en un conflicto armado. Con lo cual, las formas en las que nosotros nos interiorizamos a través de lo que es la guerra, nos interiorizamos, la entendemos, nos informamos, tiene mucho de peso y mucha importancia lo que nuestra interrelación con los distintos medios de comunicación y con los distintos medios de expresión culturales en distintas sociedades. Los libros, las películas, los diarios, las revistas. Y aún más, la guerra de Malvinas, tomando esto en cuenta, tiene ciertas particularidades que nos parecen interesantes nombrar. La guerra de las Malvinas dista en el siglo de las denominadas guerras totales, cuyos dos ejemplos más importantes son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dista de ser una guerra que se parece en sus características a esta. La guerra de Malvinas fue más bien un conflicto focalizado, se centró y se combatió en el archipiélago circundante a las islas. Fue un conflicto relativamente corto, fue un conflicto con costos humanos comparados a otras guerras relativamente bajo, un conflicto donde casi no hubo bajas civiles, donde no hubo combates por fuera de esta zona delimitada, no hubo ningún combate tanto en el resto del territorio argentino como en territorio del Reino Unido. Entonces la vida de la mayoría de las personas y de la mayoría de los argentinos en términos materiales no fue muy modificada durante el conflicto, pero sí fue modificada en otros aspectos. Por eso no quiero quitarle con esto importancia a la guerra, sino decir y explicar y ver que el conflicto de Malvinas tiene un montón de efectos, pero que se manifiestan de una forma particular. Ahí es donde nos parece a nosotros que estudiar las representaciones en la prensa durante la guerra puede dar luz sobre distintos elementos importantes de la sociedad y de la Argentina en ese momento. Como pregunta que nos guíe en nuestra investigación como problema, formulamos el siguiente, que es de qué manera se dio la relación entre el manejo de información, censura y propaganda impulsada por la dictadura militar y las publicaciones de los medios más importantes de la prensa argentina sobre la guerra de Malvinas. La hipótesis que nos guía, que es una suerte de respuesta a esta pregunta que encausa la investigación, es la siguiente, que durante la guerra de Malvinas,
las medidas de control de información, censura y propaganda que impulsó la dictadura militar, repercutieron en la prensa local y generaron nuevas representaciones respecto a la guerra y a la sociedad argentina, pero que fueron tomadas y reformuladas de manera distinta en función de las particularidades editoriales de los distintos medios de comunicación. En función de eso, para avanzar en la investigación, elegimos un segmento acotado de fuentes de lo que sería el mundo de la prensa gráfica argentina. Para acotar la amplitud del análisis, elegimos a 3 diarios argentinos, que son Clarín, La Nación y Crónica. La elección de estos, que es un espectro segmentado, pero que es representativo de la sociedad, ¿por qué? Al menos porque son 3 diarios de alcance nacional, tienen una línea editorial particular y se dirigen a un público específico y tienen un formato característico que los distingue de los demás. Diario La Nación, un diario más bien tradicional, histórico de la Argentina, orientado con una línea editorial que puede corresponder más a los sectores medios y altos del país. Crónica, desde el punto de vista inverso, un diario más bien popular, con un estilo popular, con un estilo de llegada a los sectores bajos y medios del país, y que durante la Guerra de Malvinas y durante los años 70 era un diario con una amplia tirada, era uno de los diarios con mayores ventas del país, y el diario Clarín, que se sitúa en un punto medio entre estos dos. Es un diario relativamente nuevo, apuntado más hacia los sectores medios, con un formato editorial distinto al de estos dos, y que a partir de los años 70 toma un enorme protagonismo para ser hoy uno de los medios más importantes del país. Aparte de esta selección de fuentes, nos parece importante, como anexo y como para poder ver cuáles eran las políticas de propaganda, explorar en un futuro documentación específica de la Guerra de Malvinas que está en el Servicio Histórico del Ejército, que es el Fondo de la Comisión Especial Malvinas, donde hay distintas informaciones referidas a inteligencia, a prensa y a Cancillería, por ejemplo, que nos pueden dar luz sobre lo que nosotros intentamos investigar. Siguiendo con el plan de tesis, queremos hablar un poco de la elección del marco teórico, que es uno de los puntos quizás más complejos a la hora de elaborar el plan de tesis, porque es el modo del cual uno se va a enfocar en la investigación y es el que le va a dar una guía a uno desde qué manera acercarse a la fuente, acercarse a la bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, y por nuestro tema de investigación, nos parece pertinente partir desde el marco teórico de la nueva historia cultural, que además ha tenido su derivación en los estudios de la guerra y con la aparición de la historia social y cultural de la guerra. No voy a entrar en detalles historiográficos de estas dos corrientes, simplemente en un par de puntos que nos parecen importantes a la hora de guiar nuestra investigación. La nueva historia cultural aparece en la década del 80 del siglo pasado y es una corriente que, según uno de sus exponentes más importantes, Roger Chartier, se basa en 3 pilares. Número 1, en poner el foco en el análisis histórico de los lenguajes, las prácticas, las representaciones y las cuestiones simbólicas, para diferenciarse de la investigación más seriada y esquemática y cuantitativa de lo que era la historia social de los años 50 y de los años 60. En segundo lugar, la nueva historia cultural tiene una apropiación metodológica positiva
de distintas cajas de herramientas de otras ciencias hermanas, de la antropología, de la sociología, de la psicología, del análisis del discurso, que les da al análisis de las fuentes un filtro y un enfoque más crítico y menos lineal a la hora de acercarse a explorar la documentación. Por último, y tercer pilar, es una corriente, un enfoque que convocó a los historiadores a reflexionar de las propias prácticas del quehacer historiográfico. O sea, la historia y el hacer historia es una de las tantas narraciones en las que los discursos del ser humano interactúan. O sea, nosotros al hacer historia, al escribir un libro, un artículo, estamos construyendo una narración y analizar eso y tenerlo en mente a la hora de las investigaciones nos parece importante. Todos estos elementos se aplicaron a la historia, al estudio de la historia de la guerra, que dejó de ser esa famosa y entre comillas vieja historia militar, esa historia de tambores y trompetas donde el análisis estaba enfocado en las campañas, en las fuerzas armadas, en los héroes, para pasar hacia un nuevo abanico de investigación, hacia estudiar las experiencias de los combatientes desde una línea de la historia desde abajo, hacia estudiar cuestiones de género, cuestiones simbólicas y culturales, distinto, un panorama enorme que lo vemos hoy en distintos ejemplos de lo que es la historiografía de la guerra en la actualidad, que van desde estudios del medio ambiente hasta estudios del arte y de análisis de imágenes, etc. Por lo que nos parece que enmarcar nuestra tesis desde estas corrientes historiográficas puede ser muy pertinente para nuestra investigación por numerosas cuestiones. Primero porque abre un nuevo panorama de enfoque del estudio de la guerra de las Malvinas que todavía, aunque está explorado en algunos puntos en el cual nosotros estamos enfocándonos, todavía queda camino por recorrer. En el segundo lugar, porque es un aparato teórico y metodológico que no es una propuesta de pies de barro, sino que es una propuesta que ha dado numerosos estudios exitosos y existentes. Para no nombrar a muchos y no estirarnos en la presentación, el ejemplo en historia social y cultural de la guerra actual, de la historiografía argentina, más importante, si uno quiere, es el estudio de Marín Estato y la Primera Guerra Mundial. Es un ejemplo en el cual cómo uno se acerca a un conflicto bélico desde este otro punto de vista. Por último, el poder abordar la prensa gráfica desde estos puntos de vista nos parece útil e importante porque podemos ir más allá de la descripción de lo que decían estos diarios durante la guerra, sino que se pueden rastrear las representaciones, los conceptos que van apareciendo durante el conflicto y cómo se van modificando antes, durante y después del conflicto. Por último, y ya para terminar, queremos rescatar un par de conceptos que adentro del marco teórico nos parecen importantes y que también nos van a servir para encauzar la investigación y evitar imprecisiones. Uno es la idea de definir la idea de representación. Si nosotros vamos a estudiar representaciones en distintos diarios, es importante saber de qué hablamos cuando estamos hablando de representación. En este caso, tomamos la definición de representación que elabora Roger Chartier, que se enfoca y explica la idea de representación en 3 pilares. Número 1, la representación tiene 2 enfoques diversos. Puede ser el signo de una ausencia o el signo de una presencia. Número 2, es un concepto relacional. Uno tiene que tener una necesidad de conocimiento en común entre el emisor y el receptor a la hora de poder entender esa representación. Y puede haber posibilidades de una distinta interpretación. Tercero,
toda representación es una idea, es un espacio que está en pugna entre los diferentes sectores de la sociedad. Todas las representaciones están cruzadas por formas de dominación y las desigualdades sociales que perviven en distintas sociedades. Por lo tanto, abarcar desde este punto y desde esta idea la noción de representación puede hacernos ver la pugna de sentido de las diferentes editoriales de los diarios que vamos a analizar en función de que en un marco de dictadura militar y de censura e intención de imponer un discurso único, hasta dónde se podía ir y venir con las distintas representaciones. Los diarios son, como se sostiene Marina Stato, mediadores culturales en estas idas y vueltas. Por último, y para terminar, queremos rescatar 12 conceptos teóricos más que están construidos, que nos sirven para nuestra investigación y están construidos en tándem, que son las ideas, la idea de cultura de guerra y cultura en guerra. Dos conceptos que hemos trabajado en este equipo de investigación mencionado a inicio de la ponencia y que son construcciones teóricas formuladas por Annette Becker y Stéphane Audouin-Rousseau. ¿Qué quieren decir y para qué nos parecen pertinentes a nosotros? En primer lugar, la cultura de guerra se define como las representaciones simbólicas que forja una comunidad determinada o la totalidad de la sociedad en base a una experiencia bélica. Mientras que la cultura en guerra refiere a la movilización de los recursos culturales tradicionales como un elemento más del esfuerzo de guerra. En general articulado en base a un Estado, el Estado que está haciendo la guerra y que necesita esto como un esfuerzo más de guerra. Entonces, finalmente lo que planteamos de estas dos ideas es que nos pueden servir como una utilización en tándem que permitan ver y que permitan navegar en esta relación. Por un lado, las representaciones de los diferentes diarios, que son, repito, mediadores culturales que van conformando representaciones, y la parte de la cultura en guerra, que es la dictadura militar argentina en un marco de guerra intentando de mantener un frente único y de utilizar los diferentes medios de prensa gráfica como un instrumento de propaganda que le permita un esfuerzo más de guerra. Así que bueno, con esto terminamos la exposición. Muchísimas gracias.